Muchas gracias a todas y a todos. La xenofobia, la discriminación y el racismo son flagelos que actualmente atentan de manera profunda contra la dignidad de las personas. Estas abominables expresiones encuentran su origen en un ideal arcaico de la otredad y en una percepción alterada de la realidad en la que el otro, concebido como diferente, representa una amenaza irracional que genera una absurda materialización de la expulsión de lo distinto y se manifiestan en la más burda ignorancia que se transmuta en temor, odio y resentimiento. Si bien en la sociedad contemporánea es posible advertir la persistencia de estas expresiones, durante los momentos más convulsos de la historia es cuando se trastocan en acontecimientos de resultados fatales y de alcances genocidas. Lo anterior, es importante aclarar, no justifica de modo alguno ninguna forma de agresión en contra de persona o comunidad por motivos de su raza, religión, origen étnico o nacional. Por el contrario, rememorar y entender el contexto histórico donde ocurrieron estos actos aberrantes nos debe conducir a un único objetivo: concebir la tragedia en su debida y justa magnitud. Asimismo, nos posibilita reconocer con humildad y responsabilidad la deuda histórica que nuestra comunidad tiene con las víctimas de lamentables sucesos. Finalmente, nos puede permitir externar una sincera disculpa y asumir el compromiso de nuestra sociedad por garantizar que tragedias de dimensiones genocidas no vuelvan a ocurrir nunca más. Hoy estamos reunidos aquí para reconocer la responsabilidad de nuestra sociedad, de nuestro Estado y del país por el ataque xenófobo que en mayo de 1911 causó la muerte de 303 personas de origen chinas en esta ciudad de Torreón. El proceso revolucionario nacional de 1910 tuvo en Coahuila su origen con su líder más destacado, el parrense Francisco Ignacio Madero González, un coahuilense de grandeza que a lo largo de varios años de infructuosa participación política frente a la dictadura encontró como última oportunidad el llamado a una guerra. Fue una confrontación en varias etapas que inició de manera dolorosa el largo camino de cambio sobre una década de sangre y de batallas. El movimiento maderista encontró un apoyo paulatino y creciente en todos los rincones del país. En una nación con regiones de diversas identidades culturales, se nutrió de una serie muy amplia de expresiones y de expectativas. Los acentuados estratos sociales que provocaban una brutal desigualdad entre amos y peones acasillados del sur de México contrastaron con los grupos militares que en el norte se levantaron en armas con la bandera democrática. En esta región lagunera, formada de manera efectiva con la llegada del ferrocarril, tuvo lugar una de las manifestaciones más reprobables de la efervescencia cívica de aquellos días. El movimiento maderista de 1910 expresaba los anhelos de democracia y el grito de justicia social de un gran porcentaje de la población que en aquel entonces no sabía leer ni escribir. Sin embargo, también manifestaba la ruptura de equilibrios entre la sociedad, donde, polarizada por la guerra, afloraban las posiciones extremas bajo la idea de considerarse buenas o malas según el bando de donde precedían, unas justicieras y unas profundamente reprobables. En esta ciudad, como en las principales de Coahuila, se habían establecido desde finales del siglo XIX varias familias y comunidades de inmigrantes, españoles, sirio-libaneses, japoneses y la floreciente comunidad china, donde prosperaron sus empresas, industrias, agricultura y escuelas. Después del ataque infructuoso a la ciudad de Torreón por las tropas maderistas, los días 13 y 14 de mayo de 1911, realizado durante el día y la noche, con fuerzas formadas apenas meses atrás de muy diversos orígenes y con mandos nuevos, el día 15 sucedió el trágico y lamentable asesinato de 303 miembros de la comunidad china de Torreón a manos de soldados revolucionarios. Los jefes Emilio Madero y Benjamín Argumedo, entre otros que mandaban las tropas, no se hicieron responsables de lo que los soldados habían ejecutado. El asunto fue remitido al ámbito legal y se integró un largo proceso durante el régimen maderista
en el que se propuso una indemnización y otros actos reivindicatorios que tras la muerte de Madero quedaron truncos. Como sociedad, hoy asumimos la ignominia de este intolerable acontecimiento. Ese reprobable hecho de sangre fue una terrible expresión de xenofobia de jefes revolucionarios que en no pocos casos vieron el odio como bandera. Por ello, queremos refrendar que esa posición fue propia de un reducido grupo de personas que, dedicadas a la estéril tarea de desestabilizar y agitar aquella sociedad, se alejó de los ideales coahuilenses y del movimiento revolucionario emprendido por Francisco I. Madero, un movimiento genuino y legítimo en el cual nunca hubo cabida para expresiones discriminatorias como la historia lo demuestra. Los anhelos maderistas estuvieron marcados por el reconocimiento y la reivindicación de los derechos fundamentales. A 110 años de esa cobarde masacre, insistimos en que no es esa nuestra naturaleza. Las y los coahuilenses nos distinguimos por alto sentido de hospitalidad, fraternidad y solidaridad. Tenemos un profundo respeto por los derechos de todas las personas y por aceptar las diferencias como base de la riqueza de la multiculturalidad. En nuestro gobierno trabajamos con un marco muy claro y garantista de los derechos culturales, de la inclusión, la equidad y no discriminación. Entre mutua y respetuosa colaboración entre los poderes del Estado, unimos esfuerzos para afianzar el Estado de Derecho, la legalidad y el orden público, así como en hacer valer el respeto a la diversidad, elemento indispensable para una verdadera libertad y que ésta sea el motor central de un camino de progreso. Hoy Coahuila se asume como un Estado solidario, un lugar de acogida para las personas en búsqueda de mejores oportunidades y para quienes necesitan asilo o refugio. Muestra de ello es que somos el Estado donde se puso en práctica el primer programa de ciudades solidarias de la Oficina para Refugiados de Naciones Unidas, el cual ha permitido la integración de cientos de familias extranjeras a nuestra comunidad. Actualmente, llevamos a cabo un profundo estudio de nuestro orden jurídico para impulsar que se elimine de él cualquier expresión discriminatoria, racista o xenófoba. De esta manera, toda persona independiente de su origen étnico o nacional en Coahuila ejerce sus derechos en una sociedad solidaria, justa y equitativa. Lo antes expuesto tiene por objeto vislumbrar, aunque sea de manera breve, las acciones claves que reflejan el compromiso de nuestro Estado para que una tragedia como la ocurrida en Torreón en mayo de 1911 no se vuelva a repetir. Asimismo, para insistir en el compromiso que tenemos de erradicar cualquier forma de expresión de discriminación en todo espacio público, privado, familiar, laboral, educativo o social. Hoy más que nunca debemos estar conscientes de que son factores inherentes a la globalización, la movilidad humana, la conexión y el bienestar interdependiente de las sociedades. En nuestra civilización, a diferencia de otras etapas de la humanidad, donde los muros, las fronteras y la autosuficiencia eran símbolos de poder y dominio, ahora rige la necesidad de interactuar con el mundo entero. Vivimos una época en la que somos interdependientes con el orbe y se requieren de esfuerzos conjuntos entre las naciones para avanzar hacia un futuro esperanzador y de paz. En Coahuila hemos hecho patente nuestra voluntad y disposición por entablar puentes de cooperación y hermanamiento con China y todos los pueblos del mundo. En 7 giras de promoción económica por Asia, nos sentimos muy honrados de confraternizar con este gran pueblo, en especial con Jiangsu, con quien compartimos premisas en el ámbito de cooperación internacional y de apoyo mutuo por las